Perfecto. Bueno, eh, en realidad estamos acá reunidos sobre un tema que, que va a hablar mi amigo Manuel y el tan destacado profesional que lo va a presentar Adriana Monetti, que va a ser sobre el amor. Ese tema que todos sabemos qué es y nadie sabe qué es. Todos nos gusta y a todos a la vez no nos gusta. Todas las culturas lo idolatran y todas las culturas ahora prescinden de él. Tiene valoraciones positivas y valoraciones negativas, así que estamos muy prontos para escuchar y poder nutrirnos del saber de Manuel en este tema tan especial. Así Muy bien. es. Bueno, muchas gracias, Silvi, por estas palabras. Voy a presentar orgullosísima a, a vos, Silvi, y a Manuel. Sucintamente, su recorrido profesional, que es vastísimo, y si no me corrigen, pero Manuel es doctor médico sexólogo, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología 6, miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, AINSM, profesor en el Maestrado de Sexología en las universidades de Almería, de Sevilla, José Cela de Madrid, la Universidad Autónoma de Chile y de Cuenca, Ecuador. Así que bienvenido, gracias. Y Silvina es la presidenta de SASH, jefa del Departamento de Sexología del Hospital de Clínicas, miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica y de FLASES, directora del curso de posgrado y sexualidad otorgado por SASH. Dicho esto, bienvenidos y te escuchamos, Manuel. Muy bien, pues voy a comenzar. Voy a intentar hacer compartir pantalla, a ver si puedo. A ver. Bien, ¿se ve bien la pantalla? Así es. Se ve perfecto. Se ve bien, Perfecto. bueno. Mira, hace ya mucho tiempo que vengo diciendo, después de tantos años de experiencia en el tema de la sexología, que tenemos que empezar a ocuparnos mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, de tres elementos, para mí, nucleares de futuro en la investigación sexológica y en el desarrollo de la sexología. Algunos, como el cuerpo, porque son los grandes olvidados, es decir, el cuerpo, mucho hablar de sexualidad, mucho hablar de todo, pero no hemos olvidado del lugar donde reside, de eso que tanto hablamos, que es del cuerpo. Del deseo hemos hablado mucho, pero lo hemos hecho simplificándolo. Por tanto, es otro elemento importantísimo de futuro de investigación. Yo me alegro mucho, por ejemplo, las investigaciones que Francisco Cabello ha realizado al respecto, pero yo creo que tenemos un campo muy extenso donde investigar en esta materia importantísima. Pero si un elemento ha sido ninguneado, a veces pues porque sonaba como a algo cursi de hablarlo desde la sexología, otras veces porque yo creo que da miedo, porque es un tema que se nos escapa de las manos muchas veces, es el amor. Yo creo que ese tema nuclear es del que yo, de los tres que he puesto sobre la mesa, que me parece que son temas nucleares en el futuro de la investigación sexológica, el amor es uno de ellos. ¿Y en qué tendríamos que investigar sobre el amor? Pues tenemos que investigar en las raíces del amor humano. Es decir, qué hace, de dónde sale eso que nosotros le llamamos el amor. Y tenemos que investigar en el amor como un constructo cultural, porque de hecho lo es, y ahora vamos a hablar de ello. También es importante investigar sobre las rutas del amor, sobre ese camino, largo y curvo camino, como decía la canción de los Beatles, y lleno de obstáculos y de piedras, que es las rutas que recorremos cuando decimos amar a alguien, ¿no? Y por último también es un elemento que nos preocupa tremendamente,
porque yo creo que es el fruto lo que, del constructo amoroso que tenemos, que es el lado oscuro del amor. De esas 4 cosas voy a hablar muy sucintamente, porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? Yo tengo que tener en cuenta que yo cuando hablo del amor en mis clases, en el máster, estoy toda una mañana entera de 5 horas hablando del amor, con lo cual esto es un resumen así como muy apretado sobre ello. La primera pregunta que siempre nos hacemos y que deberíamos hacernos más veces es ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿Qué es el amor? De verdad, a veces cuando decimos el amor y yo le digo a alguien o le pregunto a un auditorio, para vosotros, ¿qué es el amor? ¿Poseer o compartir? Y todos dicen casi al unísono compartir, y yo les digo mentirosos, porque realmente el amor en la cultura occidental es más poseer que compartir. El amor, que es dar o recibir, y todo el mundo dice dar, pero claro, es que vivimos en una cultura cristiana en el que nos han dicho que lo importante es dar, pero ¿cómo vas a dar si previamente no has recibido? Es muy difícil dar algo que no tienes. Si tú no te lo has dado a ti misma o tú no lo has recibido, es muy difícil que tú des amor. Por tanto, yo creo que hay que cambiar también un poco ese infinitivo de dar por el de recibir. Y el amor, al final, ¿en qué la convertimos en la cultura occidental? En cadena o libertad. ¿Y esta con qué consecuencias tiene? Todo eso son preguntas que están sin contestar. O incluso alguien quiere diferenciar entre lo que es querer o amar. Algunos dicen que querer es un acto egoísta. Es desear algo que nos interesa, un medio para lograr un fin. Y que en cambio amar es un acto altruista, pues consiste en dar, volvemos al dar, ¿no? Siendo un fin en sí mismo, ¿no? En fin, queremos cuando sentimos una carencia, amamos cuando experimentamos plenitud. Todas esas son enormes preguntas que deberíamos de ir haciéndonos y deberíamos de ir contestándonos, sobre todo a través de la investigación. Vamos a empezar por la primera parte de las que yo he planteado, que son las raíces del amor humano. Está claro que el planteamiento que tenemos en la sociedad occidental de monogamia no se corresponde absolutamente con cualquier buceo de las raíces filogenéticas y antropológicas del tema, porque realmente solamente el 3% de las especies de mamíferos son monógamas, por tanto no es un hecho que esté inscrito a sangre en la naturaleza, ¿no? Y además parece ser que entre las especies animales, según los modelos sociobiológicos de Orion Werner, a mayor riqueza de la especie, mayor facilidad para conseguir alimentos, menos monogamia. Y mucha más monogamia cuanto más pobreza hay. Por tanto, este es un elemento que tendremos que tener en cuenta a la hora de intentar investigar las raíces del amor. El amor es diverso entre los primates, teniendo en cuenta que solamente el 27% de los primates son monogámicos. Los gibones son poligínicos, es decir, un macho igual que los gorilas. Los chimpancés, en cambio, son promiscuos, y nosotros, pues la verdad es que las sociedades humanas son muy diferentes. Es decir, desde que pasamos de ser protomínidos a lo que yo le llamo, que en su día fuimos, creo yo, y que a lo mejor sería importante de plantearnos volver a ser el Homo amantis, ocurrieron una serie de hechos que yo no voy a explicar porque no me da tiempo, pero sobre todo que esos hechos se tradujeron en que el apego y la vinculación afectiva que existe entre todos los mamíferos, entre los humanos, se intensificó tremendamente. Tanto se intensificó que la sexualidad trascendió lo meramente procreativo y finalmente la piel se convirtió en un elemento tremendamente desarrollado. Tenemos la piel más sensible de todos los mamíferos. Desde que nacemos tenemos una enorme sed de piel y eso nos une a todas las culturas humanas. Y eso, y esa necesidad de apego, une a todas las culturas.
pero también, lógicamente, eso que nos une a partir de un cierto tiempo de la evolución humana, sobre todo a partir del Neolítico, empezó a diferenciarse. Y entonces, a partir de ahí, los constructos amorosos fueron diferentes. La pregunta es, ¿el amor es igual en todos los lugares, en todas las culturas o circunstancias? Pues realmente, si lo miramos desde los estudios que están hechos, vamos a ver que Ford y Beach en sus estudios encontraron que solamente el 16%, sus estudios transculturales, de las culturas eran monogámicas. Y eso coincide bastante cercano a los estudios de Murdoch en 238 culturas diferentes que también solamente eran monógamas, el 43 de esos 238, solamente el 16%. Por tanto, vamos a encontrar en los estudios transculturales poliandrias, mujeres que se casan con varios hombres, poliginia, hombres que se casan con varias mujeres, y vamos a encontrar incluso casos como el de los Na o Mosua, que son ágamos, es decir, no hay vínculos amorosos, no existe la figura del padre ni del marido. Las mujeres tienen varios amantes sucesivos, y luego hay, como en otras culturas que yo encontré en mis estudios de campo en la Micronesia, pues con monogamias abiertas, que eran unas monogamias irreales, y aquí prácticamente no se parecen para nada a las que tenemos. Y luego otras monogamias que también son irreales, porque al final estas culturas practican la hospitalidad sexual. ¿Con esto qué quiero decir? Podríamos seguir hablando mucho de todo esto, que el amor es diverso, hay una diversidad importante, y esto nos diferencia de unas culturas a otras. Que el amor tiene que ver con la economía, como decía antes, con los modelos de los sociobiólogos, se traduce también en hechos reales actuales. A raíz de la primera crisis que tuvimos en el 2008, durante este siglo, pues vimos que, por ejemplo, en España, disminuyeron desde que empezó la crisis, 10 años vista hasta después, disminuyeron el 77% las separaciones, lo cual quiere decir que mucha gente realmente no vive en el amor, vive en el agua y ajo que decimos en España, que es el aguantarse y joderse, ¿no? Porque no viven en eso, porque económicamente no se pueden permitir el romper con esto. Por tanto, el amor es un constructo cultural, y es un constructo cultural porque el amor en cada periodo histórico ha desarrollado una concepción diferente del amor, incluso dentro de una misma cultura. Y cada cultura, cada sociedad pauta y regula el amor establecido, las expresiones de este amor y los sujetos que lo sienten como un fenómeno social y cultural. Entonces, lo que sí tenemos que empezar a plantearnos ya desde la sexología es que hay que empezar a levantar el velo de la supuesta naturalidad universal del amor romántico, que es el amor en el cual nos encontramos inmersos en el constructo cultural actual. Si fijamos en este estudio, por ejemplo, sobre 166 culturas, vamos a ver que precisamente la cultura más cercana al Mediterráneo, que es donde nació precisamente el amor romántico, pues el 95% de estas culturas tienen signos evidentes de amor romántico. Van disminuyendo hasta, por ejemplo, en el África subsahariana es donde tanto por ciento menor de amor romántico. Pero sí hay que destacar una cosa, y es que 19 culturas de las estudiadas no tenían ni presentaban signos de amor romántico. Por tanto, el amor romántico no es universal, a pesar de que la creencia en la cultura occidental es que eso es universal. Además de que no es universal, también en otros estudios transculturales lo que se demuestra, y no voy a desmenuzar por falta de tiempo, lo que se demuestra claramente es que las culturas que tienen actitudes, comportamientos más negativos ante las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales son las que más
índice más alto y elevado está el nivel del amor romántico. Mientras las culturas que menos reprimen las relaciones prematrimoniales, las relaciones extramatrimoniales, y que tienen una moral sexual mucho más relajada, tienen unos índices, unos niveles de amor romántico muy, muy bajos, ¿no? Por tanto, este es un elemento también que tenemos que tener en cuenta y que tendríamos que tener en cuenta e investigar para ir planteando elementos de futuro, porque el constructo de amor en Occidente es un constructo que deja mucho que desear. El amor en Occidente lo hemos unido muchas veces a la vida, ¿no? Como decía el Mahatma Gandhi, o como lo hemos unido a la locura. Como decía Jacinto Veramente, el amor es como Don Quijote cuando recobra el juicio, es que está para morir. Lo hemos unido también al dolor. Joaquín Sabina, compañero mío de curso durante 4 años en Úbeda, decía, el amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño, ¿no? O también se ha unido a la muerte, ¿no? Decía Denis de Guillemont, un gran estudioso del amor en Occidente, y que yo animo a todos a leer Amor y Occidente de Denis de Guillemont, que es muy interesante. Dice que la percepción del amor es morir por amor. También hemos unido el amor a la posesión. Decía Erich Fromm, experimentar amor en el modo de tener implica encerrar, aprisionar o dominar al objeto amado. Y cómo no, también hemos unido a veces el amor a compartir, no demasiado, pero lo hemos unido. Como dice George Sand, te amo para amarte, no para ser amado, puesto que nadie me place tanto como verte a ti feliz. Pero desde luego, si a lo que está más unido en esta cultura el amor, qué duda cabe que es a la posesión. Y este es un elemento característico de las consecuencias de lo que fue en un principio la construcción del amor romántico. El amor en Occidente se considera que surge estos elementos que han construido el amor en Occidente, que es el amor romántico, en el siglo XII y XIII, con la tradición del amor cortés entre los trovadores, que ensalzaba el amor como una auténtica base de relación entre un hombre y una mujer y desvinculaban el amor y el sexo, ¿no? Esto derivó en lo que luego ha sido el amor-pasión, que es lo que domina ahora los elementos del constructo amoroso. Decía Denis de Guillemont, a que me he referido antes, la antigüedad no conoció nada parecido al amor de Tristán e Isolda. El siglo XII introduce el amor cortés bajo la forma de exaltación del amor desgraciado, una bella que siempre dice, ¿no?, dando como efecto un amor perpetuamente insatisfecho. Este amor desgraciado está muy inscrito en muchísimas novelas, en muchísimas historias de nuestra literatura, ¿no? La mitad de las desgracias humanas se resume muchas veces, decía Denis de Guillemont, en la palabra adulterio. Por tanto, Eros aparece desde la primera línea poseído por el espectro de Tánatos. A partir de este principio, todo el relato amoroso es una sucesión de obstáculos que está alimentando, a su vez, estos obstáculos, la pasión de los amantes. Toda pasión, por tanto, se alimenta de los obstáculos que se le ponen y se disuelve ante su ausencia. Las historias de amor felices se agotan en sí mismas y carecen de interés novelesco. ¿Por qué? Pues porque la literatura occidental ha construido un amor en el cual, como antes conversábamos con Adriana Monetti y yo, es que se casaron, fueron felices, comieron perdices, y a partir de ahí ya lo que pasa después no es novelable, no es interesante. Y es que realmente ahí es cuando empieza realmente la historia de amor que podríamos construir. Y este es un elemento muy preocupante, porque muchas personas pues creen que eso es posible, ¿no? Voy a pasar de la química del amor, porque la pasión por la química del amor es casi un tema por completo. Pero las rutas del amor, ¿qué es lo que hacemos en la cultura occidental? ¿Cómo recorremos el camino amoroso? Pues en primer lugar,
las rutas del amor la han intentado describir algunos psicólogos, como la trilogía de Stenberg, que no voy a meterme, o otro tipo de construcciones sobre el amor lúdico, el eros, el estorge, en fin. No voy a entrar en ello, pero quiero ponerlo aquí porque para que podamos ver que hay muchas cosas que se han hablado sobre el amor. Pero yo lo que creo es que el inicio rotundo del amor aparece en el apego. Es decir, aparece cuando se troquelan las figuras de apego, cuando se troquelan los perfiles de apego. Es decir, una sola figura de apego que no sea suficiente, o un apego insuficiente va a dar lugar a un estilo de apego inseguro, posesivo, celotípico, y esto está muy extendido, desgraciadamente, en la cultura occidental. ¿Por qué? Porque aparte de la influencia literaria, está un apego que es insuficiente. ¿Por qué? Manuel, Pues porque... perdón. Sí. Sí, 5 sí. minutos. 5 minutos, por favor. Vale. Bueno, pues entonces voy a pasar un poco del apego, pero quiero decir que es muy importante, porque la ruta del amor-pasión, que es en el que nos miramos todos con una especie de enfermedad mental transitoria, que tiene además componentes químicos, como antes he dejado ver un poquito, que es pasajera, pero en la que se basa toda nuestra historia amorosa. El amor-pasión puede acabar consumido por la propia pasión, pero también puede acabar en el amor consumado, que es cuando se casaron, fueron felices y tuvieron perdices. Ahí, a partir de ahí ya se acabó el interés. Y ahí empiezan dos caminos. El amor consumido, pero ya no por la pasión, sino por la rutina, por esa especie de contrato amoroso tremendo que firmamos, que es prácticamente incumplible, y o se camina hacia la ruta del amor maduro. Pero para esa ruta no nos preparan. Nadie nos educa, nadie nos enseña. Es decir, el contrato enrevesado que firmamos, de letra pequeña, es un contrato amoroso, es un contrato sexual, es un contrato económico, es un contrato de tareas, es un contrato de poderes, es un contrato lúdico que produce también muchísimos problemas, es un contrato pedagógico cuando se tienen hijos. En fin, es un contrato que tiene tanta letra pequeña que nadie se lee a la hora que la firma, que es muy difícil de llevar adelante. Y es mucho más difícil cuando se tiene que recorrer todo ese recorrido que al formar un grupo, una pareja, todo lo que es esa especie de grupo primario, y que llega al mismo recorrido de los grupos primarios, ¿no? Y en el cual están siempre presentes dos cosas, dos elementos fundamentales. Ya no voy a poner más diapositivas, tengo muchas más, pero dos elementos fundamentales que van a hacer mucho más difícil el recorrido hacia el amor maduro. Uno son los conflictos reales, inventados, irreales. Los conflictos son consustanciales a la pareja. Es decir, una pareja sin conflictos es una pareja con el electroencefalograma plano. Por tanto, los conflictos están ahí. Ahora, ¿quién nos enseña a resolver los conflictos reales que se necesita saber sobre negociar? ¿Quién nos enseña a resolver los conflictos irreales que se tiene que saber sobre comunicarse y comunicarse bien? ¿Y quién nos enseña a resolver los conflictos inventados que tienen que descubrirse, pero para descubrirse uno tiene que saber cómo descubrirlos? Y el otro elemento importante forma parte también de lo que es las creencias erróneas. Pensar que las personas somos como calcetines o medias, que vosotros decís, que se nos puede volver. Pensar que el amor-pasión se puede eternizar, una creencia verdaderamente asesina del amor. Pensar que nuestra pareja es nuestra amiga. La amistad se basa en necesidades e intereses de dos personas independientes que no tienen nada que ver con una pareja.
pensar que la pareja es un contrato al 50% en todo esto es un galimatías absolutamente inasumible. Pensar que las parejas deben de compartir todo. Esto es tremendo, esto es horroroso, de que no haya un espacio de intimidad. Estos sincericidas que hay, que se dedican a decirle, a contarle a la pareja todo, hasta cuando se masturban y en quién piensan cuando se masturba. Esto es verdaderamente tremendo, pero está metido a sangre y a fuego en el constructo amoroso occidental, el de tener que ser sinceros con tu pareja, el tener que contarle todo. ¡Qué barbaridad! No, sin respetar ni siquiera elementos importantes de intimidad a la que todo el mundo tenemos derecho. Y luego pensar que todas las infidelidades, a eso que le llamamos infidelidades, son iguales. Confundir la infidelidad y no saber muy bien a qué nos referimos con la lealtad. Definitivamente, yo lo que quiero terminar diciendo es que para construir, para de verdad hacer un constructo entre dos personas en una fórmula monogámica, que yo creo que puede ser deseable, pues porque primero no somos ricos, vivimos en una sociedad monogámica, no es fácil, porque cuando alguien pone como una especie de utopía lo del amor, los poliamores, claro, los poliamores, alguien yo le oía decir, no, es que los poliamores van a venir a resolver todo, todo lo contrario. Es decir, una relación poliamorosa, si entre dos hay problemas, entre tres veces, en cuatro, en cinco, no sé, cuanto más. Entonces, realmente puede ser más divertido, es verdad, porque son distintos sabores, distintos pieles, distintas texturas, pero realmente muchas más complicaciones. Entonces, en un mundo como en el que vivimos, porque yo siempre he dicho, y con esto voy acabando, que la moral sexual ni la amorosa es trasplantable de una cultura a otra, porque cada una de ellas se construye en un contexto del ecosistema y socioeconómico determinado, la monogamia es una fórmula relativamente cómoda para los pobres. Los ricos pueden hacer lo que quieran, pero los demás que somos pobres, pues es una fórmula cómoda. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta investigar, en primer lugar, sobre todo esto, y en segundo lugar, lo que nos falta es que dentro de eso que le llamamos educación sexual, que por desgraciadamente tampoco se da prácticamente en casi ningún sitio de forma correcta y sistemática, entre a formar parte también un elemento importante de la educación sexual, y es aprender a amar. Aprender a amar, Yes. que es un elemento de lo que nadie nos enseña y que sería interesantísimo, porque, entre otras cosas, lo tengo que decir, y con esto acabo, a nivel personal, yo que nunca creí en la monogamia, soy bastante incrédulo de la monogamia, por comodidad y por pobreza, he construido una relación monogámica bastante aceptable y lo he hecho a base de aprender a amar. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo que no quería interrumpirte amorosamente porque realmente es un placer escucharte, pero se nos agotó el tiempo. Vos sabés que acá el tiempo manda. Así que muchas gracias. Feliz de compartir con ustedes esta conferencia. Gracias. Ay, gracias, Adriana. Y bueno, y ahora, Manuel, te felicito. Esto de que el amor es inherente al ser humano o es cultural y la cultura es inherente al ser humano, no sé, se mezcla todo y no sé, esto de aprendizaje, si lo sabemos, si ya está, es maravilloso, excelente. Y voy a ser rápida porque el tiempo es re tirano, pero tenemos una novedad para todo el mundo que la queremos compartir con todos, con Manuel, y es que estamos oficializando un convenio de colaboración entre la Sociedad Española de Intervención en Sexología y la Sociedad Argentina, y la verdad que yo estoy muy agradecida a Manuel, que se los presento acá todo el convenio, y que bueno, que va a ser un convenio de intercambio, de estar más cerca, de investigación, y la verdad que estamos todos muy felices. Pues sí, también yo ayer lo comuniqué a mi junta directiva y todos están encantados de poder firmar un convenio
con la sociedad hermana y con ese país tan hermano nuestro, para mí mucho más hermano, porque mi madre era porteña. Por tanto, pues yo encantado, encantadísimo de que podamos colaborar y lo vamos a seguir haciendo con toda seguridad. Seguramente, y seguramente que vamos a tener nuevos proyectos para que todo el mundo esté atento y que podamos trabajar en conjunto. Y bueno, vos, tu mamá era argentina y mi abuela es andaluza, que la cerquita de donde estás vos, entonces acá está. Igualmente todos estamos muy contentos y toda la comisión está feliz de esto. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias y mira el chat porque todo el mundo te está ensalzando y todo el mundo te está felicitando. Pues muchísimas gracias a todo el mundo y un encantado de estar compartiendo con mi país, pues soy oriundo de ese país, por tanto encantado. Gracias.